Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca... Hoy venimos a hablar de pelis, Tincho, te cuento. Y vamos Ajá, a particularmente estar hablando de la película Flea o... Tincho. Flugut. Gracias. Una película del año 2021, escrita por X persona, dirigida por X persona. Tincho sabe esas cosas, yo no. Oh. Que trata sobre la vida de un muchacho afgano que se escapa del país junto a diferentes miembros de su familia, con mayor o menor éxito. Y vamos conociéndolo ya de grande y lo difícil que ha sido, digamos, ese exilio. Escapan, escapan del país porque, bueno, ya habían tenido problemas con el gobierno local en los años 80, con el gobierno comunista. Y además estaban en medio de una guerra civil que iba a provocar que eh, los jóvenes de la familia tuviesen que entrar a la guerra y vemos, ¿no?, todas sus complicaciones para ir escapando de país en país hasta que llegan, digamos, a sus diferentes destinos. Particularmente nuestro protagonista llega a, creemos, Dinamarca. Dinamarca. Es una película animada, también hay que agregar, con un estilo muy Ujú. europeo. Contanos, Tincho, ¿querés agregar algo? Quiero agregar que está dirigida en el 2021 por Jonas Rasmussen y está escrita por el mismo Jonas Rasmussen y Amin Nawabi, que es el protagonista, intuyo yo, de esta historia, y que algunas escenas de la historia, de la película en realidad, suceden en una especie de set de entrevista, ¿no? O sea, narran al entrevistado, este muchacho Amin, supongo yo, con su entrevistador que debe ser Rasmussen o alguien que le pregunta para que él vaya describiendo esta historia. Sí. O sea, no hay una voz en off, sino que está el propio Amin hablando sobre su vida. Ujú, exacto. Así es. Bueno, procedemos con cinematografía entonces. Y al ser obviamente una película animada, nos tenemos que centrar en los esfuerzos, ¿no?, de los dibujos, los diseños y en general, el sonido, obviamente. Eh, Yo creería, ¿no?, que tiene un estilo muy peculiar, o tiene un estilo peculiar para lo que suelen ser las películas animadas que por ahí uno se cruza normalmente, ¿no?, que suelen provenir siempre del mismo lugar o estar confinadas a un estilo a lo Disney, DreamWorks, cosas por ese estilo, ¿no? Sí, quiero hacer Eh, memoria si hemos visto alguna otra cosa, pero Películas vimos animadas, sí, una, hemos visto, pero sí, no, de guerra, vimos una, creo que de Siria. ¿Te acordás de un chico de un ejército? sí, 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 Ahí va. Bien, recuerdo. yo no me la acuerdo, pero me parecía que no era la primera vez que veía dibujos bélicos. No, no, está bien, pero yo estoy hablando del estilo de Sí, sí, dibujo y entendí. demás, eh, que tiene un estilo muy europeo en el diseño de los personajes, los colores que utilizan y demás. Si por ahí examinás eh, cierto dibujo tradicional de historieta o de cómic europeo, vas a poder encontrar similitudes. O ya mismo si te dijese, che, bueno, esto tiene... Sin el aire cómico, tiene un aire a Tintín, ¿no?, en el estilo de dibujos por ahí, o cosas por el estilo. Sí, 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 puede ser. Que Lo también es estoy... danés, si no me equivoco. no recuerdo ahora. Lo estoy estirando, ¿no? Pero me refiero, hay una forma estilizada de realizar personajes que claramente acá se hace evidente. Ujú. Tal Eh, cual. con un muy lindo trabajo, como te decía, de colores y el diseño de los personajes. También entremezclado con algunas escenas que son de las más por ahí cruentas o dolorosas, en las cuales las personas se convierten en borrones grises, en un fondo gris, ¿no? Como para significar desesperación o pérdida y demás, que me pareció un buen agregado. Las voces en general me parece que están bien trabajadas, está muy bien agregado el sonido en la película. Eh, en cuanto a lo que son por ahí, no, estos elementos de estar trabajando eh, con todas estas escenas de época en las que transcurre la película y los diferentes personajes que tienen, que hablan en ruso y que hablan en afgano, cuando el Ujú. idioma principal, entre comillas, sería el danés. Sí, Em, Yo noté que lo dijiste con seguridad, pero a la vez con duda. Fue lo impresionante. dije. Sí, 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 sí. Tengo ese poder. Qué bueno. ¿Sabes quién me acabo de dar cuenta? Que yo, como estar hablando tanto, no estoy dibujando. Y eso está re bueno para los videos. Bueno, bueno, mientras estés grabando, siempre vamos a encontrar alguna manera de reemplazar eso por fotos de cosas. Y mientras empezás a dibujar, te cuento que Sí, Spielberg, en el 2011, Spielberg sacó una película animada de Tintín. sí, lo recuerdo. Una película 3D.
Yo no la recuerdo, pero venía a la ocasión. Perfecto. Perfecto. Em, Nada, me parece que es una buena puesta en escena de animación europea, pero que sí tiene un problema que a mí, la verdad que me molestó mucho, que es que la animación parecía como más trabada. ¿Y a qué me refiero con esto? La animación le faltaban cuadros. Normalmente cuando uno ve una animación de cualquier tipo, lo que se hace es intentar generar una animación fluida. Con eso, eh, y esto es teniendo, no sé si la palabra debería usar acá sería fotogramas, pero básicamente dibujando más poses, ¿no? De los personajes o de las cosas en movimiento. Esta imagen, bueno, no importa, lo voy a dibujar igual. Más poses en movimiento de los personajes y demás, así la transición de una posición a otra es más fluida, ¿no? Se va viendo cómo se mueve claramente el personaje en todo sentido, su ropa, las cosas en los alrededores y demás. Y en esta película eso estaba faltante, había, ¿no? Como, no sé si decirles baches, pero no había tantos fotogramas o no había tantas poses en cada escena. Lo estoy explicando para la mierda. Lo que importa acá es la animación era entrecortada. Vos veías el movimiento de un personaje y de repente te saltaba a otra posición. Y la verdad que eso es un estilo que a mí en general no me gusta. Eh, y nada. De hecho, ver una animación fluida es una de las cosas que más me gusta ver cuando estamos hablando de cualquier tipo de cosa que no sea con actores reales, ¿no? Disfruto ver cómo resuelven las diferentes cosas o los detalles artísticos que pueda tener alguien cuando está queriendo desarrollar una escena, como lo hemos visto, ¿no? En los estilos de las películas animadas que hemos visto en el pasado, por ejemplo, ¿no? Todas esas escenas tan complejas en Paprika, ¿no? Las escenas de sueño y Sí, cosas por el también estilo. pensaba en Paprika mientras hablabas. Así que digamos, ese es el punto bajo en cuanto a cinematografía para mí, que la verdad que fue una decepción, ¿no? Porque se me hizo cuesta arriba disfrutar la animación de la película, siendo que estaba eso como un bache para mí. Voy a vos. Mira vos, sí, sorprendentemente voy a estar de acuerdo. Pensé que íbamos a pelear un poquito en este tema. En general tengo que decir que no me gustó la cinematografía, por desgracia, y siendo el caso de una historia que me fascinó de principio a fin, la cinematografía, en mi opinión, no logró estar a la altura de la historia real. Cosa muy difícil también, reconozcámoslo. Por ahí el estudio Ghibli tampoco hubiera podido hacer esto estando a la altura de la historia real. Empiezo por el tono o la calidad del dibujo. Fueron parcos, grises, tristes. Obviamente, por el carácter de la historia, lo llevaba para ese lado. No había forma de no hacerlo así. Ujú. Lo puedo entender, pero me acuerdo que me quejé en La tumba de las luciérnagas justamente por la falta de genialidades. ¿Te acordás que hablábamos de eso? Que acá me encontré con eso, por supuesto. Tampoco, no hubo genialidades, pero tampoco no le noté ambición. ¿Se entiende? Parece que no estuvieron detallistas ni comprometidos con la historia, sino más bien con el clima, con el humor. Con el humor sí estuvieron comprometidos y lo hicieron respetuosamente, pero no con la historia, parece que no, de nuevo, que no propusieron, no tuvieron ambición para ver cómo podían superarse, cómo podían hacerlo de manera interesante o impactante para que también enriquezca la historia, narrarla de una manera impactante. Sí me interesó ver cómo cambiaban los fondos, las ciudades, los edificios, cuando Amin se mudaba de una ciudad a otra. Eso era agradable, si querés, pero me quedó corto. También esto me quedó corto. Eh, Tampoco me gustó la calidad de las imágenes reales. Me parece relativamente correcta la idea de superponer imágenes reales intercaladas con los dibujos, porque nos ayudaba de alguna manera a conocer un poco más, a adentrarnos en la vida de Amin y de todo lo que vivieron aquel desastre, y de recordar cada tanto la historia de que era una historia real, de que no era una cosa inventada. Entiendo la idea y estoy de acuerdo con que la hayan planteado de esa forma, pero las imágenes que consiguieron eran horribles, de pésima calidad, filmadas, se ve por gente amateur, con la misma desesperación que los personajes, con la diferencia que tenían una cámara en la mano. Si bien por supuesto que no me molestó, ni me sacó de la historia, más bien todo lo contrario, me ayudaba a meterme, pero eran feas y yo las noté feas, me molestó. De música no tengo ningún recuerdo particular, tampoco del sonido, más allá de que estoy totalmente de acuerdo con lo que decías vos, que las voces, pero quizás lo hablemos en la actuación, las voces me parecieron perfectas, no eran voces caricaturizadas, que pasa muchas veces cuando un mismo actor de voz tiene que hacer tres voces distintas, les tiene que poner un tono distinto a cada una, entonces se pasa un poco al falsete y a voces forzadas no reales.
Acá no me pasó eso, me gustaron las voces, me gustaron los tonos de los distintos idiomas, estuvo muy bien. Eh, y quiero destacar una escena que para mí fue la mejor de la película en todo sentido y sobre todo del cinematográfico, que fue cuando estaban encerrados en la parte de abajo de un barco y escuchaban las olas, la tormenta, después que la abren, viste, y se tienen que poner a trabajar porque se estaban inundando. Esa me Ujú. fascinó esa escena. Todo, que no fue una escena, fue un pasaje total porque fue bastante largo. Me fascinó, me pareció desde todo sentido lo mejor de la película. Después, saliendo de esa escena puntual o de ese pasaje, como digo, el sonido me gustó mucho sin brillar. También entendí todas las idas y vueltas de Amin en la vida real, charlando con su entrevistador. Me dejaba respirar por momentos, porque a veces lo que se ponía en pantalla era fuerte, siendo que eran dibujos animados, eran fuertes y yo hasta tenía que mirar para otro lado, tenía Ujú. que descansar un poco porque era dramático, aún siendo dibujos animados. Sí. Realmente me hizo mierda lo que veía, así que si bien la cinematografía no me gustó, Nobleza Obliga fue muy poderosa porque, de nuevo, no sé si alguna vez había logrado eso con dibujos animados. Pasamos a las actuaciones, si no me Sí, equivoco. igual, antes que eso, quiero mencionar que no estoy de acuerdo con vos con esto que decís, las escenas, las grabaciones que parecían feas y demás, porque a mí me parecían simplemente que eran grabaciones de época, ¿no? Con la calidad que se podía tener de Sí, 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 alguien que te entiendo. trabajando en la época, y me parecía apropiado para dar a entender eh, lo que estaba pasando ahí en el momento. Así que yo particularmente lo disfruté. Lo disfruté, o sea, de hecho me sorprendía que hubiese tantas imágenes disponibles, Sí, considerando sí, que no sí. siempre eran comunes las cámaras hogareñas o a la disposición de cualquier miembro del público, ¿no? Entonces no sé, igual también no sé eh, si no, si no era alguien de, qué sé yo, periodista o demás y que Sí, eso había terminado en un de archivo, prensa, prensa internacional. pero de todas maneras me parecía excelente que existiera y que hubiese sido usado. Así que yo tengo otra visión muy diferente a la tuya sobre ese elemento de la cinematografía y vamos hacia eh, Actuaciones. actuaciones. Y obviamente acá lo que tenemos es algo que se siente como íntimo, ¿no? Me parece que entra dentro del cuadro de lo que uno podría obtener de una entrevista, muy personal, pero una entrevista. Y me parece que se trabajó bien, digamos, se sentía el pesar entre los protagonistas mientras estaban hablando, las cosas que tenían para decir, y también a la par, obviamente los momentos más leves, los juegos, los entendimientos que había de tener una amistad que venía de años, ¿no? Y, y creo que eso, lo comunicaron bien. Obviamente, de nuevo, ¿no? En las actuaciones no nos pasa como en otras películas de animación. Pero nada, me dio gusto y sentí como intimidad al estar escuchándoles, al estar escuchando, ¿no? Los diálogos y demás, y la manera que a veces se comunicaban entre el director y el escritor, o el entrevistador y el entrevistado. Ujú. Em, no tengo mucho más, lamentablemente, para agregar sobre actuaciones, simplemente las disfruté, me parece que realmente trabajaron bien y me gustó también, eh, la verdad tengo que decir, o sea, como de nuevo por ahí no es necesariamente el apartado, pero que me gustó que hayan utilizado a personas, ¿no? Que hablaban en diferentes idiomas para inventar los diferentes espacios, ¿no? No sé qué tan complicado puede ser o Totalmente. no conseguirlo, pero lo hicieron y es un esfuerzo que he visto muchas veces yo de otras producciones que suelen ser estadounidenses, es como que me termino quejando, digo, che, podrían haber puesto las pilas con esto y haber contratado a alguien que sepa hablar el idioma en vez de simplemente lo haces en inglés y ya. No. Es como que Sí. en las producciones estadounidenses le tienen miedo a los subtítulos y acá, bueno, vemos toda una gama de idiomas y eso me agrada. Voy a vos. Sí, 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 estoy de acuerdo 100% con eso, siendo que es una producción, se ve humilde esta, y hemos visto hiperproducciones de Estados Unidos donde el personaje latino habla peor que yo, Ujú. habla peor castellano que yo inglés. Así que, en fin, actuaciones. Generalmente en actuaciones a mí me gusta hablar de el tono de los dibujos, el carácter de los dibujos. Acá, por desgracia, tampoco me dieron algo interesante con que jugar. El personaje principal sufrió toda la película, pero pocas veces ese sufrimiento se le notó al dibujo. Pocas veces se vio en imagen la sensación de fragilidad, de injusticia, de víctima, de desprotección, etcétera. Todo era el guión y la narrativa. Eso es lo que a mí me molesta tanto en este caso. Eh,
como en cinematografía también lo mencioné, siento que dejaron muy solo al guión, que lo acompañaron muy poco. Por supuesto, el guión, con el guión solo sobraba para que esta película sea mejor que el 80% de películas que hemos visto. Pero insisto con que con el apoyo de otro tipo de recursos esto hubiera sido verdadera locura. Y esto mismo, ¿no? Ni siquiera digo que habría que cambiarle demasiadas cosas. La imagen de la madre de Amin en el barco me despertó el terror que seguramente deberían tener todas esas pobres personas que estaban ahí. La imagen de la otra mujer que quedaba atrás en esa misma escapada, Ujú. que esa imagen me pudo generar sensaciones que no creo que me vaya a olvidar, porque la pasé mal. Es más, estoy seguro de que cada vez que recuerde haber pasado por esta película, o cada vez que piense en Afganistán, voy a recordar esos dibujos puntuales, porque no dejan de ser dibujos, porque realmente me llamaron la atención. También la imagen de la camioneta y la pobre mujer que iba a ser violada por policías, por haberla encontrado sin documentos, y eso te habla de la enorme vulnerabilidad, porque esa mujer iba a ser violada y no iba a tener ningún lugar a donde quejarse, ningún estamento judicial, ningún nada. No iba a tener lugar donde quejarse por lo que le pasó. Y le va a volver a pasar cuantas veces sean necesarias, porque no tenía papeles y porque no tenía por qué estar ahí. Y bueno, eso me quedó. Esa vulnerabilidad absoluta me quedó muy grabada. Después algún otro detalle, por ejemplo, esos segundos tan lindos donde los dibujos se borroneaban y quedaba algo mucho más crudo, pero a la vez mucho más poético, más metafórico. ¿Te das Ujú. cuenta? Una de las imágenes te la mandé cuando él estaba en un transporte público con un policía cerca y todo se borroneaba y se hacían como imágenes mucho más caricaturescas, si querés, pero esos eran momentos bellos que yo disfruté un montón. Hoy hablé de que faltaron genialidades, pero esos momentos me parecieron geniales. Y yo creo que si hubiese sido así, toda borroneada, toda más orientada, si querés, a lo alucinante, pero con el relato de Amin, quizás la propuesta me hubiera gustado bastante más. Con respecto a las voces, lo mismo que decías vos, me gusta que sonaban a humanos y no voces caricaturescas, lo mismo que dije antes. Ujú. El carácter era sobrio, era frío, era correcto, era muy creíble y nada, eran humanos hablando. Muchas veces en los dibujos no pasa eso, porque como dije hoy, ponen al mismo actor de voz a hacer 6 personajes por un tema de presupuesto y entonces el tipo para hacer un personaje diferente de otro, uno lo hace muy agudo, el otro muy grave, entonces se va alejando de cómo habla un ser humano real. Y obviamente, al ser tantos idiomas y todos desconocidos por mí, no tengo forma de saber qué tal llevaron el fraseo, el palabra a palabra, si sobreactuaron, si nada, no lo sé hacer, no lo sé analizar eso. Pero sí remarco de nuevo lo que acabas de decir vos, que está perfecto, que me encantó que hayan usado actores que, por lo que uno presume sin conocer el idioma, eran actores cuya lengua madre era la que estaban actuando. O por lo menos no estaban actuando una voz, un idioma que no les cesaba, que no les saliera. Eso me parece remarcable. Vamos Ujú. con vos. Bueno, yo tengo que decir igual, como me estabas mencionando sobre la seriedad y demás que merecían las escenas o cómo lo interpretaban, yo creo que estuvo. O sea, me parece que definitivamente se habló. eh, que trabajaron, ¿no?, las escenas más cruentas y más dolorosas de una manera sensible en la que de todas maneras uno lograba captar por ahí el dolor que sentía Armin, habíamos dicho, el muchacho. Bien. Sí, sí. Eh, y que para mí lo comunicaba, aún a pesar y a través de las barreras de, de los idiomas, a mí él lo logró constantemente estar comunicando y haciéndonos saber el dolor que estaba pasando ante esas situaciones o el simple recuerdo, que ya era muchísimo para él. Bueno, definitivamente estaba bien expresado. Así que en eso no estoy de acuerdo con vos, en cómo lograron transportar la gravedad de estas situaciones. Y bueno, vamos a guión. Y el guión me parece que es un elemento excelente, que está no bien trabajado. Hay todo un secreto alrededor del guión, que es que realmente Armin no era un muchacho huérfano, ¿no? Si bien está hablando de toda su Ujú. familia en pasado. eh, una de las claves de él haber conseguido asilo en Dinamarca era que, eh, por cosas que le pasan en el viaje, ¿no?, en el que lo sacan de manera ilegal de Rusia, le dicen, bueno, mira, vos ahora ya está, no tenés más familia, te tenés que hacer pasar por esto, nadie se tiene que enterar, y bueno, y así él termina pasando toda su vida.
Y me parece que la película no te lo desenvuelve, o sea, realmente tiene un misterio que no sabíamos que era un misterio, ¿no? Por ahí sí estábamos esperando enterarnos qué era lo que finalmente había pasado con la familia, pero bueno, transcurren otras cosas. Pero en el medio, obviamente lo tenemos a Armin observando todo el mundo que él conocía cayéndose a pedazos. Y además, él descubriendo, ¿no? Y entrando en contacto con su sexualidad y qué representa para él la familia y cómo se siente alrededor de la gente, ¿no? Cómo se siente contando este secreto. Eh, Me parece que son una serie de elementos bastante potentes que el guión desarrolla con mucha facilidad, ¿no? Seguimos todo el viaje que no está ordenado cronológicamente de él. Si bien vamos progresando, no vamos eh, en este sentido de la entrevista saltando entre el presente y futuro, el presente y pasado. ¿Te imaginas si van al futuro? Bronca por el pibe, sabía de todo. Em, y que eso, para mí, ¿no? El guión con mucho candor, con mucha facilidad te va llevando a estas cosas que siente él como un niño que observa cómo su familia se va desintegrando. Es alguien que viene de un padre desaparecido, ¿no? Eliminado presuntamente, pero obviamente se lo lleva el gobierno, ¿no? Nunca recuperan el cadáver, así que no sabemos Sí, exactamente. la película aclara que no se sabe qué pasó, que sigue desaparecido Pero aún. la última vez que lo vieron se lo llevaron oficiales Exactamente. del gobierno de turno, que era un gobierno comunista, ¿no? Antes de que caiga en la guerra civil. Este Y al padre, por ejemplo, se lo llevan porque él había sido un aviador que había estado que había trabajado para el régimen anterior, ¿no? Ujú. Así que nada, una serie de elementos bastante cruentos de la historia, eh, muy dolorosos, por lo que yo vi, estuve viendo, cómo lo absorbí, o sea, se sentía realmente que estábamos desentrañando toda la historia de una persona que normalmente no puede contar su historia y que más con el dolor y la pesadumbre que sentía, eh, estaba como adolorido al tener todo este peso. Y me parece que, justo como decía, esto termina provocando que realmente sea excelente, ¿no? Toda la historia, como le van contando, porque no solo vamos conociendo los dolores que él ha sentido y nos terminamos, ¿no? Entreverando en la historia de él, descubriendo su sexualidad y aprendiendo a expresarse y a ser quien es en el contexto de un joven refugiado, ¿no? De hecho tengo que remarcar que en un momento agarra y dice, un momento que a mí me impactó bastante, que dice que allá, cuando él vivía en Afganistán, no tenían una palabra per se dentro de su vocabulario para los homosexuales, ¿no? Como que no existía Sí. la palabra homosexual, sino que más bien era algo que era simplemente perseguido y censurado. Y Ujú. nada, eso es, obviamente para mí fue fuertísimo. Y me pareció tremendo, ¿no? Porque también es, más allá de que uno siente como él a veces se atraganta un poco con estas cosas y siente dolor y todo eso, eh, lo trabaja con mucha facilidad. O sea, el diálogo surge de una manera que parece fluido se deja disfrutar. O sea, realmente uno siente como que te están contando un cuento en esta historia. Y, y bueno, fue así para mí realmente en este apartado excelente. Eh, Quisiera. Es de esas historias en las que te das con ganas de saber más. Quisiera saber, conocer todas esas personas que aparecieron a lo largo de la vida de Armin. Personas Definitivamente. nunca volvió a conocer, ¿no? Personas que se cruzó cuando estaba escapando. Personas que tuvieron una significancia tal vez romántica o sexual para él. Otros pequeños o grandes crímenes que vio, ¿no? A lo largo de su vida. La historia de todas estas personas que movían refugiados. También hay otra escena, no porque me parezca, che, me gustaría saber cómo se sienten estas personas, pero me gustaría entender más de cómo lograban hacer todo esto, cómo funcionaba todo este tráfico tan grande de personas y qué parte del sistema es que lo permite y lo facilita, ¿no? Ujú. También otra escena muy fuerte es cuando el bote en el que están escapando los refugiados y está llevado por criminales rusos, eh, se queda parado y empieza a hacer agua, vos ya lo habías mencionado, y se cruzan con un barco de Dinamarca, Sí, turístico, por lo que uno un ve. barco turístico, no me acuerdo ahora en realidad si era Dinamarca, pero no importa, ponele. Creo que sí, El país es lo de menos en estos momentos. Eh, totalmente. y toda la gente se le queda ahí sacándole fotos, ¿no? Como mirándolos y diciendo, Ujú. mirá. Pero nadie va a hacer nada, de hecho el barco no hace nada más que decirles, bueno, quédense acá, esperen
y ya va a venir la guardia costera o lo que sea para Ujú, rescatarles. sí, ya le avisamos a la policía. O sea, ni siquiera algo humanitario. Ya le Ujú. avisamos a la seguridad. Es una escena muy fuerte. Todas las escenas Lo de esta es. película me parece constantemente están desarrollando algo que es muy íntimo y muy fuerte, muy doloroso. Así que me encantó el guión. Y voy a vos. Muy bien. Guión. Me reía porque la película podría llamarse Sentimientos, Amin, de Afganistán a Copenhague. Eh, y del guión te adelanto que no todo lo que tengo para decir va a ser positivo, si bien ya aclaré que es un guión totalmente fuerte y que solo sin una cinematografía, eh, sin una cinematografía que lo empuje, ya logra hacer cosas increíbles que otras grandes cinematografías no podrían lograr nunca. Estamos ante un clarísimo ejemplo de un guión de los que tratan la guerra como nos gusta a nosotros que sea tratada. Nadie dijo en ningún momento que los talibanes sean mejores que sus rivales, que los comunistas sean mejores que los rebeldes capitalistas o que los americanos sean mejores o sean la salvación para todos estos países de democracias débiles. No, nadie en ningún momento sentó ningún tipo de bandera, o por lo menos eso es lo que yo interpreté. Ujú. Quizás vos hayas percibido algo mejor. Eh, o mismo apareció Rusia en el medio. Nadie dio a entender que Rusia era mejor o peor. Ellos viven en Rusia un tiempo y vemos las cosas horribles que le sucedieron. Este, pero nunca dijeron, bueno, Rusia ahora que es comunista o antes que era capitalista. No, claro, cuando ellos van a Rusia ya no era más comunista, si no me equivoco. Claro, ya había Eh, caído. pero bueno, nadie nunca sugiere nada sobre política. Solamente nos dijeron que todas estas disputas le arruinan la vida a esta gente, que generalmente eh, no tienen la lente encima, porque es más fácil hablar mal de Rusia, porque tenés el otro bando que te apoya para que hables mal de Rusia, te apoya y consume lo que hagas. O hablar bien de Rusia y tenés un bando que ayuda a lo que hagas y consume lo que hagas, etcétera. A mí todo el tiempo me pareció increíble que no haya una oficina, un ente, una secretaría, lo que sea, que se encargue de esta gente, de este tipo de exiliados, que les dé papeles, eh, que les dé legalidad, que los refugie, que los ampare de alguna manera, aunque sea mínima. Yo entiendo, sí, bueno, si se demuestra que tenés madre en Rusia, te mandamos de nuevo a Rusia, a vivir lo que estabas viviendo, pero en Rusia. Me parece terrible. Ujú. Habiendo tantos millones y millones de dólares de todos los países en la ONU, en un montón de programas que deben tener su funcionamiento, deben tener su ayuda, deben servir. No digo que no sirvan para nada, digo que a esta gente todo el mundo le dio la espalda, a esta familia puntual y a todos los que ellos conocían. O Ujú. sea, la única forma de que este chico pueda tener un asilo era mintiendo acerca de sus orígenes y negando a su familia, cosa que le impedía pedir ayuda para su familia. Entonces, me parece trágico, simplemente trágico. Todo lo que pasó acá me parece dolorosamente increíble y no, porque no es increíble tampoco, es totalmente creíble porque sabemos Es una historia cómo es demasiado real. Sí, sí, es una historia totalmente creíble y totalmente increíble si uno no fuera parte de este sistema. En general, por mi problema de memoria y de distracción, detesto los documentales cuando hacen mucho ida y vuelta en el tiempo, y acá me pareció, eh, hubo mucho ida y vuelta, pero acá me pareció hiper delicado, Tal cual. útil, el ida y vuelta, servía para dar contexto, servía para empatizar, servía para entender, entonces, incluso a mí este ida y vuelta me pareció perfecto. A mí la narrativa me parece excelente y me parece que no había forma de hacerla mejor. Ujú. Em, Entendí relativamente bien todas las situaciones del país, aunque un poquito más de historia me hubiera venido bárbaro, o sea, pero bueno, eso por mi interés histórico, me gustaría saber más detalles sobre todos estos bandos que se, se alternaban en el poder en esta zona. También me llevó a recordar la película Filipina, era, siempre me olvido de qué origen que vimos, la de The Act of Killing, era The Art of Killing. Tailandia. Tailandia, sí, siempre me olvido, no sé por qué. Y cómo los dictadores de los 70 en Tailandia, asesinos masivos, seguían en el poder, ya no como una dictadura, pero sí seguían legitimados por el poder. Ujú. Entonces eran héroes nacionales, los asesinos. Acá no sé cómo siguió la cosa en el país de Amin, pero sospecho que nunca hubo ningún tipo de reparación, nunca hubo ningún tipo de juicio y castigo para estos hijos de mil puta. Y todo me lleva, sobre todo hoy, que es 24 de marzo, sin querer tocó hoy, que hablemos de esta película, todo me lleva a reconocer con más amor que nunca a las madres y abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, que a su manera, y siempre desde la paz y la solicitud de justicia, eh,
eh, luchar eh, por su memoria y en Argentina se pudo, y es uno de los únicos países y es reconocido a nivel mundial, que en Argentina se juzgó a los militares y a los hijos de mil puta que asesinaron a tanta gente. Eh, no debe haber muchos lugares donde se hayan animado a hacer esto porque, perdón, Ujú. mientras esta gente hacía lo que hacía, a su vez sentaba las bases de su propia impunidad. Entonces no era nada fácil también juzgarlos, ¿sí? Ponía gente afín a ellos en los juzgados, entonces iban a ser juzgados por sí mismos o por gente de su mismo palo. En fin, me refiero a esto porque al final de la película, como ya dijimos, apareció un subtítulo que aclaraba que nunca se supo qué pasó con el padre de Amin. Ujú. Y es importantísimo desarchivar estos datos, hacer historia y algo parecido a la justicia, si es que todavía queda alguno de estos forros en libertad y vivo, porque también pasó hace muchos años. Algo, y acá supongo que voy a pelear con vos, algo negativo que quiero resaltar es el foco que se hizo en la película hacia la homosexualidad de Amin. A mí me pareció totalmente agregado por la narrativa como forzado. Amin en ningún momento mencionó con vergüenza o como, ¿cómo se dice? Eh, bueno, sí, avergonzado. Nunca estuvo comprimido con su homosexualidad. Siempre dijo que escuchar música no masculina, vestir de manera no masculina, bailotear incluso en la calle. Después alguna mención sobre sus orientaciones y alguna incomodidad del dibujo en las reacciones de su vida familiar, donde le decían, che, ¿cuándo una noviecita vos? Y ese tipo de comentarios. Pero a mí me pareció un problema, a mí no me pareció un problema que Amin haya sufrido su homosexualidad. Y sobre todo lo recalco para con el adentro de su familia. Quiero ser claro en eso. Este, Me parece que se hizo todo un foco, todo un clímax en el momento en que él le dice a su hermano, o ni siquiera se lo dice, pero su hermano se da cuenta que él es gay y estábamos, o sea, que la película nos puso a todos como expectante a ver si el hermano lo cagaba a trompadas por puto. Y no, el hermano dijo, ya lo sabíamos, quédate tranquilo, lo llevó a un lugar para que conozca gente, para que se pueda divertir, no tan, bueno, lejos de todo prejuicio. Yo, ojo, no quiero decir que ningún afgano sufrió por ser homosexual, de hecho, ya lo marcaste, no tenían palabra para ello porque directamente lo sacaban de todo tipo de cultura, no existía. Si eras puto, te matamos y chao. Así que escondete, si llegas a tener algún tipo de curiosidad. Pero digo, en el caso puntual de Amin, sobre todo con su familia, sobre todo en la parte en la que él ya no estaba en Afganistán, creo que buscaron alguna especie de suspenso desde ese lado y no me pareció ni útil en la historia y no me pareció bueno que jueguen con eso desde la cinematografía. Este, ¿Tenés algo que decir acerca de esto? Sí, que acabas de decir una tremenda pelotudez. Ok, continúa. Toda la película se trata sobre la identidad de él, quién es, y no todas las expresiones de la homosexualidad tienen que pasar a través del dolor. La historia de la homosexualidad no se trata del dolor, se trata de ser quien sos. El hecho de que haya personas que no tienen que remar contra viento y marea para terminar de expresar quién realmente son o quién eh, van descubriendo que son, no significa que esto tenga menos valor o menos fuerza que otras historias sobre homosexualidad. Y lo vamos viendo a lo largo de toda la película, cómo se siente él, eh, cómo lo puede expresar en sus alrededores, en la sociedad en la que vive, en la familia, después no teniendo una adolescencia normal en la cual por ahí contactar y conectar con otras personas, y todo eso es importante. Él no puede decir quién es, no puede expresar quién es, y la película se trata de eso. No, en todos los aspectos. Su identidad no es solamente él un refugiado, también es una persona homosexual que está descubriendo qué significa ser homosexual. No se trata de que es un agregado para ver si logramos acá contar una historia muy triste, le agregamos otros detalles más a este pobre muchacho, no. Simplemente es una jornada, un viaje de descubrimiento para él y bueno, y que por suerte para él termina bien, ¿no? Termina con una familia que está aceptante, una familia que lo recibe de buena manera, pero que tantas otras veces sí, es una historia triste. No todas las historias de homosexualidad tienen que ser tristes. Entiendo, pero la historia de Amin tenía miles de lugares para hacer foco y creo que innecesariamente se le buscó un foco que no debía tener, que era para con su familia, que lo aceptó cuando se destapó la olla, no, no, no le pegaron ningún latigazo. Y ¿Alguna creo vez vos que te cuestionaste tu sexualidad? no,
Entonces, ¿cómo sabes que para él no es importante la sexualidad al punto de que marca quién es? Sí, está bien, no, yo te entiendo lo que decís, pero me parece que desde la cinematografía hablo, no desde la historia. No Desde estamos la hablando de la cinematografía. cinematografía. No, no, pero mi marca fue desde la cinematografía. No, tu marca fue desde el guión. No, mi marca fue desde la cinematografía. Estábamos Desde hablando de cómo guión, Tincho. No, estamos hablando. Bueno, sí, yo lo hice como una especie de cierre final, quizás. Ujú. ¿Te escucho? Bueno, nada, quería marcar eso, que a mí me pareció un poco eh, que buscaban que uno se esperara, que uno tenga miedo de que lo caguen a latigazos y que por suerte no fue el caso, el de Amin, que sí los habrá, pero pareció que acá no estaba. ¿Por qué hay que remarcar constantemente el sufrimiento de las personas que pertenecen a una disidencia? ¿Por qué Pero no tiene que hablo del tratarse? sufrimiento, hablo de un suspenso que se buscó con esto, de cómo iba a reaccionar la familia, cómo iba a reaccionar y pudieron centrarse en otras cosas, porque Pero por no es, suerte la reacción de la familia. pero no es solo el suspenso de la reacción de la familia. Pero yo me quejo del suspenso en la reacción de la familia, no me quejo de todo lo demás. Me quejo del suspenso en la reacción de la Acá, familia. pero vos Ahí, terminaste diciendo que te parecía que estaba de más todo el hecho de que se hayan remarcado tanto el tema de la homosexualidad de él. no, 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 no. ¿Lo Me parece dijiste? que estuvo. Tincho, ¿lo Dije, dijiste? bueno, me pude haber expresado mal, pero lo que me pareció a mí que estuvo de más fueron los segundos previos a que el hermano lo llevara al pub gay. Los segundos previos en que se suben al auto y todo, está todo tenso, todos esperando una charla fuerte o el hermano arrepentido, qué sé yo, y no, por suerte el tipo se lo tomó re bien y estamos en la historia de Amin. Entonces, me parece que esa centralidad la pudo haber tenido otra cosa, incluyendo la homosexualidad, pero en otro ámbito y no justo en el momento en el que él se lo cuenta a su hermano. Y si eso fue importante para él, ¿por qué no remarcarlo? Sí, está bien, No me entiendo. estás, o sea, no me estás dando ninguna buena razón nada más que te hubiese gustado ver, no sé, algo en lo que, sí, que había algo en peligro. No termino de entender qué es lo que nos está haciendo falta acá, que realmente vaya a cambiar algo que son los últimos minutos de la película y que, nada, es un lindo gesto saber que... Lo es, definitivamente lo es. Y bueno, Pero creo que, no, no, ya está, ya dije lo que pensaba. Y sabía que te ibas a enojar, pero insisto. no, me enojé, te tengo pena nada más. Bueno, somos dos, somos dos que me tienen pena. Nada, está bien. Me parece bien remarcar momentos de levedad y de buenos resultados. Para una historia que está llena de dolores. Tal cual. Sí, también fue como un cierre en el que todo cuadraba para que a mí pueda empezar o sea, porque al mismo tiempo destapó que no es huérfano, Ujú. destapó que no es heterosexual, entonces fue como de alguna manera liberarse del todo, de todo lo que él tenía que mentir para sobrevivir. Pero bueno, de nuevo, mi crítica es hacia el suspenso. ¿Tenés algún puntaje? Sí, sí. Le voy a dar un... Le voy a dar... Un 8.2. Punto 2, muy bien, no estás tan lejos de mí como pensaba. El tema es que le estoy bajando puntos por la animación. Sí, 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 claramente nadie O le va a bajar sea, puntos por el guión porque es me increíble. encanta el guión de la película y demás, pero eh, no me parece una experiencia visual inigualable, ¿no? O Ujú. que tengo que estar revisitando una y otra vez. Sí, Así que... ni mucho menos a la altura del guión. Que Ujú, sí, está bueno revisitarlo una y otra vez. sí, 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 sí. Bueno, mi Lamentablemente. puntaje es un 7.7, así que estuve a 0,5 del tuyo. Y también, sí, definitivamente en la cinematografía no nos dejó nada, ningún impacto visual, más allá de que la imagen que dibujaste antes que esta, Ujú, eh, me pareció espectacular. Ya lo mencioné, cuando se borroneaban el dibujo y se iba algo más a lo metafórico, me ujú, parece que la película jugó muy bien ese juego, pero muy poco al mismo tiempo. claro. Fue de lo mejor que tuve acá. Sí, Bueno, y yo diciendo que aún así me gustó la animación, me gusta el estilo y demás, pero sí, bueno, sí, sí, sí. no, es como un pequeño negativo. Ujú. Que vos sabés que yo estaba pensando también mientras veía la película y dije, vos sabés que entiendo. A ver, la animación me parece que viene del lado de eh, querer no tener que mostrar la cara de Amin, Armin, Amin, uy, bueno, Sí, a mí, de Amin. sin N. Eh, y a la vez pueden mostrar todos estos diferentes espacios de Afganistán en los 80, Rusia en los 90, ¿no? Como para poder
Porque si no, imagínate el trabajo que hubiese sido cinematográfico, recrear todas esas instancias. Así que, Ujú. eh, Sí, sí, que me pasó como lo que hablamos en El despacho francés, en la escena en la que la policía, bueno, la escena que se convierte en animada, donde hay una persecución policial y sí, todo mucho más eh, irreal, pero bueno, justamente, recrear eso al estilo Wes Anderson con seres humanos actuando hubiera sido totalmente distinto, y mucho más dificultoso, y hacer esto con el bajo presupuesto que yo intuyo que tenían, con seres humanos actuando hubiese sido sí. mucho más dificultoso. Que inclusive puede que eso también haya explicado el porqué de del estilo de animación. Ujú. Porque eso, la animación sale cara. Y por ahí fue eso lo que les dificultó tener o trabajar con una animación más fluida. No es para descontar, me parece. Así que nada, o sea, es una muy linda experiencia, una historia muy potente, pero bueno, se quedó atrás en otros elementos que tal vez no se salieron de su control y no necesariamente fueron una decisión estilística. Ujú. Bien. ¿Crees que tenés algo más que decir? No, 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 para mí es suficiente. ¿Querés contarnos qué se viene? Sí, es exactamente. Mientras terminas El cabello de Amin, te cuento que la próxima película va a ser de Malena Pichot, y The Last Duel, que ya te digo de qué director. El próximo CD es para The Last Duel. Ay, no lo tengo por IMDb, así que no sé el director. Sí, Ridley Scott. Ah, me suena Ridley Scott. Conocido, Eh, sí. Wings es la banda de nuestro próximo CD, y el CD es Venus and Mars, un gran CD que ya me dijiste que te encanta. Y tenemos Don Juan, las enseñanzas de Don Juan de Mario Castañeda. Todo eso por delante. Así es, se viene. Bueno, se viene como se vino el fin de este hermoso video que hemos hecho. ¿Vos decís que ya está? ¿Listo? ¿No tenemos más Yo de qué digo que quejarnos ni pelear? Ridley Scott es el creador de Gladiador, al igual que de esta película, que vamos a ver, que se llama El último duelo. ¿Qué más tiene? Es la Tiene secuela que... de Gladiador, no sé si te habías enterado. Esta, No, sí, pero no. podría serlo, Me lo sí, podría respondiste serlo. con voz de que te lo estabas por creer, así que dije, bueno, no, está bien. Vamos a dejarlo. No, no, es que no, entre las imágenes, vi la imagen de Gladiador y capaz que era Gladiador 2. O sea que había una secuela de Gladiador y yo no la había visto. Por eso dije, esta o la otra. No, no, sí. Eh, American Gangster, Hannibal, hizo Hannibal, Ridley Scott, muy bien, respeto. The Counselor, ¿Te gusta Hannibal? Éxodo, me gusta Hannibal, sí. No, sorprendente. No ¿O mucha no? gente. No mucha gente le gustan las secuelas. Ah, Hannibal es, bueno, yo me refiero a Hannibal, la saga, no la secuela. No. Hannibal es una película particular que si no me equivoco es la tercera. No, es la segunda. Bueno, también me gusta la saga Hannibal, me gusta el personaje Hannibal. Después creo que hicieron un poco de masturbación sobre sí mismos. No sé si se entiende la metáfora, espero que sí, porque sería muy difícil explicarla. Ponele. Eh, Vamos a decirle Giraron que sí. mucho alrededor de un gran personaje que tenían, pero bueno, la premisa me encantó. Entiendo, entiendo. Y bueno, Y tengo Kidbag, an original and personal look at Napoleon's origins and his Swift. ¿Qué es Swift? Swift. And his, SWIFT. sí, Rápido. ajá. And his swift, ruthless claim to emperor, viewed through the prism of his addictive and often volatile relationship with his wife, Josefina. Mira vos, hizo una película sobre Napoleón. En su momento era muy fanático de Napoleón yo. Mira. ¿Y qué pasó? Nada, se me fue. ¿Y sabes qué otra cosa pasó? ¿Qué pasó? El final del dibujo y el final de nuestro video. Bueno, Así que entonces sé que hemos nos finalizado despedimos de la y será grabación. hasta la Muy próxima. buen dibujo, debo decir. Muy, muy, muy sobrio, pero muy, Bueno, muchas muy gracias. Lo intenté. sincero. Hay una palabra que no me está saliendo. Ok, Muy sobrio, pero muy emotivo. Eso es está lo que quería bien. decir. Bueno, Ok. hemos terminado. Hasta la próxima. Bueno, esto ha sido todo por hoy.
Si les gustó, les pedimos que nos ayuden comentando si están de acuerdo con lo que dijimos o no, o proponiendo pelis, libros o discos para que revisemos más adelante. Y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les mandamos un fuerte abrazo.